Muy bien, buenos días hermanos a todos, una vez más. Vamos a tomar el machete. Bueno, como ustedes bien saben, eh, teníamos ahí una plaquita, como generalmente los fines de semana llegan a nuestro grupo, dándonos un poco el panorama o un título del tema que vamos a tratar en la predicación. En este caso, bueno, en este momento que nos toca a nosotros presentarnos una vez más delante de lo que el Señor dice, ¿no? Y como ustedes han podido ver, bueno, el título de esta enseñanza en esta mañana, de esta predicación, es Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. No sé si logramos entender, pero creo que sí, aunque sea de manera bien general, a qué nos vamos a referir en esta mañana. Y sin duda vamos a hablar del perdón. Este tiempo que vamos a utilizar es un tiempo que Dios nos da juntos, una vez más, en su eterna voluntad, para tratar un tema que diría que de manera general se mantiene como una constante a lo largo de distintas situaciones que nosotros debemos encarar en nuestras vidas. Es algo que el Señor se encarga de transmitirnos, de darnos un consejo santo y excelente, porque nosotros debemos aplicar ese consejo en ciertos momentos de nuestras vidas. ¿Cómo estás con el hecho de perdonar? ¿Qué es lo que trae a tu vida o qué pensamiento trae Dios a tu vida cuando tenés que perdonar? Bueno, esto es lo que vamos a tratar en esta mañana, si el Señor nos ayuda, y entiendo que así va a ser, porque confiamos en Él. Dentro de la sabiduría, excelente del Señor, Él nos propone momentos en donde somos probados de manera particular. Y de manera particular, en este caso, con respecto a este tema, con respecto al tema del perdón, ¿no? Pero siempre cuando el Señor nos pone en estas situaciones, tenemos que tener en cuenta y recordar que toda situación en la cual el Señor nos coloca tiene un propósito final mejor que la situación en sí que tenemos que pasar. El Señor nos lleva por diferentes situaciones en nuestra vida para perfeccionarnos. Nunca podemos olvidar ese principio, hermanos. Nosotros tenemos que tener eso como un principio permanente en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para perfeccionarnos. Si bien esto lo sabemos, pero cada vez que Dios coloca a sus hijos en diferentes situaciones en las que deben actuar con su palabra en mente, aunque nosotros nos repitamos una y mil veces que Él sabe lo que está haciendo para nosotros, se puede transformar en una prueba bien difícil. Y una prueba tan difícil que a veces no optamos ni llevamos adelante lo que el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que hacer o cómo tenemos que responder en esa situación. Lo que quiero decir es que si el Señor tuviera que ponernos una calificación, como si fuera una calificación de una prueba escrita, como cuando teníamos en el colegio, o una lección oral, generalmente reprobaríamos el examen. Reprobaríamos el examen. En este último tiempo, hablando con algunos hermanos, han aparecido muchas situaciones personales en la iglesia que tienen una misma constante. En cuanto a dónde Dios los ha puesto en cada una de esas situaciones, ¿no? Y en cuanto a lo que Dios espera como respuesta para esa situación. Hablando con algunos y viendo
esas situaciones que son distintas, vemos una constante que me llevó a pensar que este tema lo tenemos que tratar. Es necesario tratar. Todo hijo de Dios pasó, pasa y va a pasar indefectiblemente en esta vida por situaciones en donde la exigencia de Dios acerca del perdón hacia los demás va a ser una lucha grande en el corazón. Vamos a encontrarnos en situaciones en donde sabemos fehacientemente por la palabra de Dios que debemos perdonar. Esto en el entendimiento de un hijo de Dios. El mundo quizás no lo ve así y es muy probable que no lo vea así, pero el hijo de Dios sabe que debe perdonar ¿cuántas veces? Y está queriendo decir siempre. No es 490 veces como se saldría esa multiplicación, sino que siempre. Porque ese es el carácter de nuestro mismo Señor. Entonces, bien difícil y bien cuesta arriba se nos va a poner en nuestras vidas tener que perdonar en muchas ocasiones. Batallamos con Dios muchas veces cuando no queremos perdonar. Altercamos con Dios cuando no queremos perdonar. Cuando yo no puedo dejar de lado mi yo y mis derechos y el lugar que entiendo que tengo en alguna de las situaciones, y cada uno puede ir viendo en qué situación le es difícil perdonar, y altercamos con Dios porque estamos transgrediendo una ley que Él demanda que nosotros debemos cumplir. No debemos olvidar que cuando no podemos perdonar, hermanos, nosotros estamos siendo o estamos frente a la mirada incisiva de Dios, que está sobre un alma que no está perdonando a los demás. Nosotros hemos entendido que Cristo, ¿qué hizo en la cruz por nosotros? Nos perdonó. Y ahora en nosotros eso debe ser una constante también. Ahora, sabemos que es una lucha interna, fuerte en ciertos momentos. Es como un poder diabólico, ¿no? En el que se alza nuestro interior, que nos impide hacer lo correcto, hacer lo que Dios dice. Y en varias oportunidades pasamos mucho tiempo en esa situación, donde la rabia crece más, el enojo crece más, me quita la paz y me va despedazando espiritualmente, porque eso es lo que logra la falta de perdón. La falta de perdón nunca es peor para el que debe recibirla, sino para el que la tiene que dar. El que tiene que dar perdón, si no lo da y se mantiene en esa postura, está en una postura de angustia y opresión permanente, porque el Espíritu Santo de Dios le está mostrando internamente que sabe y que puede hacer lo que el Señor le dice, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque gana más el derecho, gana más el yo y gana más mi postura. Ahora, en muchas de estas situaciones también hay un factor que es una parte activa de nuestro pecado, que se relaciona con la presunción. O sea, ¿qué sería una presunción? Bueno, elaborar algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Generar una conjetura, generar una sospecha, una suposición sobre algo en particular. O quizás dentro del acto de una ofensa real, que puede haberla, que generalmente la hay, que va a aparecer dentro de la relación de las personas, que puede ser una ofensa hacia nosotros, pero que una ofensa real, pero que engrandecida por la suposición o por la conjetura que tengo en mi cabeza sobre los detalles de esa situación, hace que el tema se ponga más grave, más difícil y más lejos de perdonar.
como para llegar finalmente al perdón que Dios nos pide que debemos tener por la ofensa. Hermanos, la presunción es algo que muestra en nuestra alma una falta de poder ver la realidad de manera concreta. Nuestra mente elabora fácilmente, y a veces no lo vemos, un montón de presunciones, como si fuera una corrupción no tan sutil que se genera en nosotros, que hace que lo que creamos de esa presunción es real para mí. Es real. Y para mí es la pura verdad. Esto es lo que genera la presunción. Y después me manejo en función de esa presunción. Y quizás de esa presunción haya bastante de la realidad. Pero quizás no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, más que hacerle caso a la presunción, lo que debiera hacer es ver cuál es la realidad del caso. En el caso de la ofensa, por ejemplo, cuando nosotros decimos o pensamos algo así, bueno, aquel hermano no fue capaz de acompañarme en esta situación tan triste que estoy pasando en mi vida. Y claro, y empieza la presunción. Seguro que fue porque no le interesa nada de mí. Él siempre demuestra una falta de amor impresionante. Seguro que tiene otras cosas más importantes en mente. Creo que no estuvo conmigo porque no soy o no estoy a su altura, no soy de la clase social que tiene mi hermano, o no tengo lo que él tiene, o no tengo la capacidad que él tiene. Una cantidad de conjeturas, una cantidad de sospechas, una cantidad de presunciones que hacen que el perdón, en vez de estar cada vez más cerca, esté cada vez más lejos. Y quizás la ofensa fue real, pero cada vez más lejos está de mí el poder perdonar. ¿Por qué? Porque todas esas presunciones están formando un pensamiento en mi interior que no me deja llegar a perdonar. Y estas costumbres a veces se dan en el ámbito secular, esta manera de manejarse en el ámbito secular, en el trabajo, en el colegio, en la universidad o donde sea, pero también se lleva adelante en el ámbito de la iglesia, ¿no? El hecho de generar pensamientos negativos para con otros es un canal que nosotros usamos a diario, lamentablemente, en nuestro interior, que genera una muralla para poder perdonar. Como que todas estas cosas ponen delante de nuestras narices una pared que no puedo atravesar, pero que sí debo atravesar, porque tengo que perdonar. Un sinnúmero de presunciones podemos construir en nuestra alma, hermanos, para que el perdón esté cada vez más lejos. Y a veces no nos damos cuenta de que esto no sucede. Yo tengo la razón absoluta sobre tal o cual tema, sobre la ofensa que me han hecho, sobre el desprecio que me han hecho. Por eso no puedo perdonar. Bueno, no es de esta manera que el Señor quiere tratar con nosotros. Esto es lo que nos pasa en la realidad, pero no debe ser ese el fin. Yo no quiero decir con esto que no hay ofensas que son bien reales, familiarmente, a nivel iglesia, en el trabajo y en donde puedan darse esas ofensas. Hay ofensas que son bien reales en la vida para con uno, ¿no? Ofensas que muchas veces son parte de la presunción del otro, pero otras que sí son reales, pero que en definitiva, sea como sea y de donde venga, la Biblia nos obliga a ser misericordiosos y a perdonar siempre. Ahora, ¿es una lucha enorme? Yo sé que es así. Y creo que cada uno de nosotros sabemos que es así. Somos todo el tiempo engañados por nosotros mismos. Nuestro corazón nos engaña todo el tiempo. Y lo sabemos. Pero a pesar de que lo sabemos,
no nos oponemos a ese engaño del corazón y evaluamos más nuestra posición como verdadera que lo que Dios tiene para decirnos. Ese es el conflicto que encontramos en nuestro interior a la hora de tener que perdonar. Entonces, hermanos, a esta meditación nos lleva la predicación en esta mañana. Porque a pesar de ser bien conscientes de que Dios nos llama al perdón siempre, no hay duda que en oportunidades no perdonamos y solo lo que esperamos es que pase el tiempo y sin siquiera tratar el tema ni con el ofensor ni con nosotros mismos. No lo tratamos, solo dejamos pasar el tiempo. El versículo que habla de esto está dentro de la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿no? En cuanto a cómo orar. Enséñanos a orar. Y el Señor incluye en el versículo 12 de Mateo capítulo 6, y ahí vamos a ir en esta mañana, el hecho de perdonar. Y si bien esto está dentro del estudio del Sermón del Monte, que ya estamos tratando en la escuela dominical, así todo, hoy es necesario traer este tema sobre la mesa a causa de algunas realidades. El versículo 12 de Mateo capítulo 6, el mismo Señor Jesús es el que plantea esto cuando les muestra de qué manera hay que orar. La oración que el Señor presenta aquí no es una oración como en algunas otras denominaciones se repite 1, 10, 15, 20 veces según el cura de turno le diga que tiene que hacer para recibir el perdón del Señor, sino que esto es una oración que es una generalidad en la cual los hijos de Dios deben tener en cuenta todos estos temas para presentarlo delante del Señor con sus palabras. No es una cuestión de repetir indefinidamente una oración precisa y de memoria, sin entender su contenido. Porque eso no nos va a servir de mucho a nosotros. Cuando en este caso tengamos que utilizar el perdón que Dios nos llama a tener para con otros. Dice el versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración que Jesús enseña, generalmente la conocemos bien y hasta, como decíamos, podemos relatarla de memoria, ¿no? Pero no siempre hemos visualizado la profundidad de cada una de las afirmaciones que el Señor hace en esta oración, con todos los temas que trata, ¿no? Pero ahora específicamente en esto, porque esto es lo que nos compete en esta mañana. Este versículo nos hace ver ciertas cosas y vamos a dividirla en 3 puntos, hermanos. El primer punto, perdonar, el hecho de perdonar, la acción de perdonar, es una de las pruebas de haber sido salvo. Es una de las pruebas de la salvación. No es la única prueba de la salvación, pero perdonar es una de las pruebas de la salvación. Ahora, uno puede decir, bueno, pero el mundo también puede perdonar. Sí, claro. Hay muchas personas con valores enormes, morales, altos, personalmente, individualmente, que perdonan. Pero yo me pregunto si es el mismo tipo de perdón que el que Jesús ofreció en la cruz, teniendo en cuenta todos los principios del Evangelio, o es un perdón que solamente busca una tranquilidad entre la relación en la relación entre las personas. No es lo mismo. Puede haber personas en el mundo que perdonen, pero para nosotros, hermanos, el perdonar es una de las pruebas de una verdadera conversión o de la salvación. Esta parte de la oración de Jesús es una oración un poco peligrosa, ¿no?
para quien la formule o para quien la repita. Porque está encerrando un principio que lo vemos claramente en todo el Nuevo Testamento y que hay que tomar muy en serio. La advertencia de Jesús es que el Padre nos va a juzgar de la misma manera que nosotros juzguemos. Y lo encierra en el hecho del perdón. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque un hombre que fue salvado por gracia, en el cual el Señor derramó su gracia infinita e inmerecida, tiene que mostrar como muestra de... Tiene que mostrar por la salvación que ha recibido la misma gracia que tuvieron para con él. Tiene que salir eso. Naturalmente tiene que salir eso. Entonces, si esa gracia no es notoria en nuestras vidas, podemos cuestionar claramente esa supuesta conversión. Porque no es algo que Dios me dio y lo puedo hacer decantar naturalmente para otros, sino que casi todo el tiempo no puedo perdonar, no puedo perdonar, no puedo perdonar. Hermanos, si no podemos perdonar, tenemos que revisar más atrás nuestra condición. Porque es algo que viene naturalmente con el Evangelio de Cristo, aquel que nos salvó. Entonces, si esa gracia no es notoria, tenemos que hacernos algunas preguntas más profundas. Nosotros debemos tomar a Dios bien seriamente, muy seriamente en este aspecto. Vamos a ver cómo Jesús narra una historia en Mateo capítulo 18, un poco más adelante, y vamos a leer algunos versículos de una historia que ustedes conocen muy bien. Mateo 18, vamos a ir al versículo 23 hasta el 35 en esta historia. Mateo 18, sí, desde el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba diciendo, como que estaba, ¿cómo se dice? Como estrangulando, ¿no? Una cosa así nos está queriendo decir. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, al igual que él mismo frente al rey, a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es exactamente lo que el primer deudor le decía al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. Y ahí viene la comparación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Bueno, ¿qué nos está mostrando esta historia rápidamente? Aquí uno debía, vamos a decir, 100 millones de pesos. Y el otro debía 18 pesos. El que debía más fue perdonado por su acreedor, por el rey, pero ese que fue perdonado por algo tan grande, por una cifra astronómica que no podía pagar, ese no perdonó al que le debía una suma irrisoria, ¿no? Ínfima. Y es curioso porque en los dos casos piden lo mismo, piden más tiempo para pagar. Pero el primero que pidió más tiempo para pagar sabía que lo que estaba pidiendo era una mentira porque era una cifra astronómica que no iba a poder pagar, nunca, jamás. Pero a la vez también es gracioso porque el que tenía la deuda más grande pedía tiempo para pagar una cifra que era impagable. En esa época se dice que un jornal diario equivalía más o menos a 18 centavos de dólar. O sea que el que debía menos, vamos a decir que en 3, 4 meses podía pagar esa deuda, con lo cual ese que debía menos le pedía y le decía, dame tiempo y te la voy a pagar, y estaba diciendo algo lógico, porque era algo pagable. No era algo insensato lo que decía, pero su acreedor, en vez de perdonar, empezó a acosarlo y lo mandó a la cárcel. Esta es la comparación, nuestras ofensas mutuas y las ofensas que la gente nos hace a nosotros son como la deuda pequeña. Mientras que las innumerables ofensas que nosotros hemos hecho, hacemos y vamos a hacer delante de un Dios santo, son como la deuda de los 100 millones que no vamos a poder pagar, que no podemos pagar. Esa es la comparación que el Señor está diciendo. Y Cristo perdonó la que no podíamos pagar. Y ahora nos envía a nosotros a que perdonemos de la misma manera a aquellos que por mucho menos sí podemos perdonar. No está pidiendo que perdonemos como Él perdonó pecados de una manera santa, porque no lo podemos hacer. No somos Cristo. Pero sí podemos ofrecer el mismo perdón que un día fue para con nosotros. Jonathan Edwards, en un sermón que dio, que tenía como título La justicia de Dios en la condenación de los pecadores, dijo, cualquier pecado es más o menos odioso según sea el honor y la majestad de a quien hemos ofendido. Claro, a veces a nosotros nos parece que, bueno, ofendimos a otra persona o me ofendieron a mí, y somos hombres, pecadores. Y sí, hay cierta verdad en eso, pero pareciera que no es tan importante lo que Dios dice porque somos pecadores y nos tenemos que entender entre nosotros, ¿no? Ofendo y bueno, me ofenden y bueno, pero no es eso lo que el Señor dice en su palabra. El Señor nos manda a darnos perdón mutuo. Pero en cuanto a Dios es distinto, porque como Dios tiene un infinito honor, tiene una infinita majestad y una infinita santidad, el menor pecado va a ser de infinita consecuencia también, ¿no? Va a ser de infinita consecuencia. Y yo me temo que ahí tenemos el problema. De que no tomamos conciencia de la verdad de Dios y hasta dónde llega la profundidad del mandato de Dios, en este caso, a perdonar. Dios lo toma como una falta gravísima a su santidad. No se trata de lo que nosotros creemos entre nosotros, sino que es una falta grave a lo que es el Señor, que es totalmente santo. Hermanos, nosotros somos deudores que no teníamos cómo pagar absolutamente nada de nuestro pecado y que en esa condición fuimos liberados
de ir a la cárcel por nuestras deudas. Cada vez que nosotros no otorgamos perdón real, de todo corazón, a otro, estoy olvidando que yo tendría que estar preso, por mis propias deudas ante el rey. Cuando yo no perdono, estoy negando la misericordia que Dios tuvo un día para conmigo. Insultamos desde dentro de nuestra alma a Dios. Lo insultamos. Estamos negando la misericordia de Dios cuando no damos nuestro perdón. Y la gracia de perdonar a quien me lo pide. Y aunque no lo pida, yo debo haber perdonado en mi corazón la ofensa. Aunque no me lo pida, aunque no se haya dado ni cuenta de la ofensa que tuvo para conmigo, igualmente tengo que perdonar en mi corazón. Nosotros podemos estar clamando perdón a Dios y decir que somos salvos por gracia, pero si no perdono, eso no concuerda con lo que digo decir que Dios me dio. No concuerda. No es compatible. No hay forma de relacionarlo y de unificarlo. Como Dios me salvó, me perdonó todas mis ofensas, todas mis miserias, como escuchábamos en la enseñanza anterior. Y ahora yo no soy capaz de perdonar. Ahora no puedo. Si eso es lo que Él puso en mí, debiera salir eso. Un dato importante aquí, que incluso debemos saber y considerar. En el acto de perdonar las ofensas a otros, no hay ningún mérito en nosotros. No hay mérito. No es que podemos recomendarnos a Dios o quedar bien frente a Dios por haber perdonado. Y entonces ahora, viste Dios que yo perdoné, ahora vos me tenés que perdonar. Esto no es un negocio, sino que es un mandato de cómo debemos vivir aquellos que decimos ser de Cristo. De ninguna manera, hermano, esto es así. Quedar bien frente al Señor, perdonando a todos para que Él, por las dudas, me perdone todo lo que voy a cometer o lo que voy a hacer. Nuestro perdón no obliga en absoluto a Dios respecto a nosotros. Y Lucas es claro en su evangelio cuando declara ahí en el capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué tendríamos que decir cuando hacemos todo lo que nos han ordenado, según Lucas? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué es lo que debíamos hacer en el caso que estamos tratando en esta mañana, hermanos? Perdonar. Si pudiste perdonar, alabado sea el Señor, porque es una gracia que Él puso en tu corazón para poder llevarlo adelante. Y no te cargues el mérito de haber perdonado. Es una gracia que Dios te da. Pero sí estamos obligados por la palabra a perdonar siempre. Nosotros no merecemos nada por nuestra obediencia, porque si la hay, solo es un requisito de un ciudadano del reino de Dios. Lo hacemos porque eso es lo que Dios puso en nosotros. La obediencia a Dios es nuestro deber. No es un favor que nosotros le hacemos, ni a Dios ni a nosotros mismos. La obediencia es obediencia y no tiene mucho más análisis. El Señor pide algo y eso es lo que tenemos que hacer. Si somos hijos, no le podemos pedir obediencia a Dios al impío. No la va a llevar adelante. Así vivíamos nosotros en nuestra vida anterior. No nos interesaba a Dios. No hacíamos nada en favor o por obedecer su palabra. Hay un concepto que nosotros tenemos que entender si no queremos fallar.
La obediencia nunca es considerada como servicio, por encima o más allá de la llamada del deber. La obediencia nunca es considerada como un servicio. Y esto nosotros lo podemos trasladar al ámbito de nuestro trabajo secular también. Entre paréntesis es esto. Porque a veces creemos que como hacemos tantas cosas en nuestros trabajos y somos más obedientes y estamos bien dispuestos a hacer un montón de cosas, pensamos que eso nos tiene que retribuir de manera más alta nuestra labor. Solo hacemos lo que tenemos que hacer en nuestros trabajos también. Y esa es la obediencia a Dios. Hermanos, obedeciendo solo estamos haciendo lo justo, lo que nos toca hacer. La única posición a la que nos llama a entender lo que Dios dice es postrarnos y rogar su perdón. No hay otra posición de jactancia en el Hijo de Dios, no debe haberla. Pero cuando rogamos el perdón de Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar dispuestos nosotros a perdonar así como Él nos va a perdonar cuando se lo pedimos. En realidad nosotros somos perdonados de manera general ya, porque somos hijos de Dios, pero todo el tiempo venimos en arrepentimiento. ¿Y eso para qué lo hacemos? Para buscar el perdón, para quitar la deshonra del pecado. Esa suciedad permanente que tenemos, para eso oramos. No es que oramos una y otra vez para que el Señor nos vuelva a salvar día tras día y nos justifique día tras día. No, y lo vamos a ver al final de la enseñanza eso. La única posición a la que nos llama a entender lo que Dios dice es a postrarnos y a rogar su perdón. Pero eso nos tiene que llevar a nosotros dar perdón también. Jesús está diciendo, pueblo perdonado, perdonen de la misma manera. Háganlo de la misma manera. Cuando el odio por alguien te lleva de las narices al punto de no poder perdonar, estaremos faltando a la vida y a la naturaleza de Cristo. No es compatible con Cristo. No es compatible con su carácter y no es compatible con la salvación que Él nos ofreció y nos dio. Y entonces estaremos faltando a la vida y a la naturaleza de Cristo. Y al mismo tiempo fallamos en mostrar esa vida y naturaleza que supuestamente decimos que está en nosotros. Cuando el rencor nos atrapa fuertemente por alguna ofensa, cuando la injusticia o cuando el dolor que te ha producido esa ofensa o lo que creas que te esté sucediendo en ese momento, no te deja ver claramente el mandato del Señor, entonces, hermano, no estás mostrando a Cristo. Esto es pecado delante del Señor y va a traer consecuencias. Cuando no perdonamos, es pecado delante del Señor, lisa y llanamente. Porque es un mandato al que no estamos obedeciendo. ¿Estás molesto con alguien en estos días? ¿Porque te ofendió? Muchísimo quizás. ¿Y querés ser resarcido de eso y que te pidan perdón? Bien. Bueno sería que el que te ofendió, aquel que te debe, te pida ese perdón. Pero ¿estás dispuesto vos a dar realmente el mismo perdón que estás reclamando? Porque de esto se trata. ¿O sos de aquellos que siguen dándole vueltas al tema en su interior y que siempre siguen mirando de reojo, digamos, al ofensor? Porque este es otro matiz que se encuentra en esta situación, en una situación así. En oportunidades, o hay oportunidades en las que digo, bueno, después de la ofensa, ¿no? Sí, sé que debo perdonar,
Entonces, bueno, así medio entre dientes, no, lo perdono. Está disculpado. No pasa nada, ya está. Como para sacarme el tema de la conciencia de encima. Pero en realidad el odio sigue ahí. El rencor sigue ahí, el dolor sigue ahí por la ofensa. Está en el mismo lugar. La relación ya no es la misma. Y pero, peor aún, mi querido hermano, si es en el ámbito de la iglesia, yo te quiero decir con total seguridad lo que va a suceder, sin temor a equivocarme. Esta actitud de falta de perdón real en el corazón va a ocasionar una fisura dentro del cuerpo de Cristo que se va a transformar en fractura. Porque nunca se trató el tema profundamente con amor y con perdón incluido. Y puede incluso llegar a términos más profundos y más graves. El hecho de no hablar con un hermano, despreciarlo, despreciarle el saludo, una invitación, una falta de trato, en fin. Todas conductas anticristianas. No son conductas cristianas. La conducta cristiana es perdonar y volver nuevamente a la comunión íntima con mi hermano o incluso también en una buena relación con el mundo, si es que la ofensa vino de parte del mundo. Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia, esto es grave y no trae bendición. Por eso debemos tratar estos temas. El perdón que, si esto es así y no se trató en mi interior esto, y mi perdón no fue de corazón, sino que fue un esbozo de labios nada más, entonces no fue real. Y lo vas a necesitar tratar nuevamente. Cuidado, si esto pasa. Porque en oportunidades, vos y yo, hermanos, seremos los que ofenden. Y vamos a querer que nos perdonen. Porque va a llegar un momento que no vamos a soportar lo que hemos hecho si es que entendemos que es un pecado delante del Señor. Yo he ofendido a otros y ahora necesito que me perdonen. Bueno, vamos a estar en los dos lugares. El perdón no es una cosa de materia privada, digamos, en la iglesia, ¿no? Sino es corporativa. El cuerpo de Cristo se resiente por la falta de perdón entre los hermanos. La iglesia es un grupo de personas que debe vivir diariamente en el contexto del perdón. Es un deber, no es una opción. Lo que nos distingue a nosotros como iglesia es que somos pecadores perdonados. Y como fue así en nosotros, eso es lo que nosotros debemos manifestar con los demás. No hay otra forma y no hay otra cosa que hacer. Eso que debe ser natural en un renacido. Ahora Jesús nos insta en su palabra a que esto solamente no debe ser de manera horizontal, ¿no? Sino también vertical, cuando nosotros debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados diariamente. Bueno, primera de Juan 1:9, versículo conocidísimo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en este versículo el tiempo del verbo que se utiliza es un presente continuo. O sea que es una acción permanente de los hijos de Dios en el tiempo en el cual vivan en esta tierra. Todo el tiempo vamos a estar continuamente pidiendo perdón al Señor para que Él nos limpie de toda maldad. Se pide perdón siempre y Dios perdona siempre. Nosotros decimos que el perdonar la ofensa es una prueba de la salvación porque el impío descreído
reprime su pecado. No lo quiere ver, no lo puede ver, no le interesa verlo. Al contrario, está bien cómodo con lo que lleva adelante. Pero el cristiano percibe su indignidad. El cristiano se da cuenta que es bienaventurado porque es pobre en espíritu y puede ver sus miserias. Entonces, si las puede ver y ha sido perdonado, ¿cómo no puede perdonar? Vuelvo a decir, hay algo que no encaja, no hay forma. Sin embargo, hermanos, porque la diferencia está ahí, ¿no? En la salvación. A pesar de esto, alguien dijo que es un poco aterrador pedirle a Dios que nos perdone según cómo nosotros perdonamos a otros, ¿no? Es como decirle a Dios, quiero justicia. Cuidado, porque si le pedimos justicia a Dios, puede que nos dé esa justicia. Quiero decir que si Dios debiera perdonarnos de manera proporcional a mi perdón hacia otro, realmente estaríamos en varios y graves problemas delante del Señor. Ahora bien, el perdón no es solo para con los demás, hermanos, sino que es también para con nosotros mismos. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. El perdón empieza en la cruz, no en nosotros mismos o en nuestro interior. El perdón empieza en la cruz, no en nuestro interior. En muchas oportunidades en nuestras vidas nosotros caemos en la disyuntiva, en el cuestionamiento o en el dilema de que no hemos alcanzado salvación. No somos salvos. Nos viene esto y nos va a venir varias veces en nuestra vida. Yo no soy salvo. No creo ser salvo o pensamientos así de ese tipo. Y esto generalmente sucede, hermanos, cuando la caída en el pecado hace que la gracia del perdón sea menor que nuestros pecados. Esto lo charlábamos en estos días con algunos hermanos. Esta duda, este cuestionamiento, viene porque no entendemos que la gracia es mayor que cualquier pecado. O no lo vemos tan claramente cuando vemos que caemos una y otra vez en los mismos pecados. Y este principio, o al menos este principio equivocado, digamos que va en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Porque Pablo en Romanos 5, capítulo 5, versículo 20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Hubo pecado grave? Sí, bueno, la gracia está por de arriba. ¿Un pecado fino a mis ojos? La gracia está por arriba. Siempre. Pablo quiere decirnos, para que nos quede bien claro, que el pecado nunca, escuchá bien esto, hermano, nunca, nunca tiene la última palabra, sino que la gracia de Dios siempre va un paso más adelante. Si el pecado se adelanta, y lo veo todo el tiempo, como decía David, delante de mí, la gracia está por delante. Si mi pecado es grave, ya no puedo con él, no lo puedo manejar, la gracia está por delante. Esa es el beneficio de la gracia para el Hijo de Dios. Esto no nos puede llevar a justificarnos de nuestros pecados, ¿no? Por supuesto, por decir, como decía Pablo, ¿pero qué? Ahora como la gracia sobreabunda, entonces yo puedo pecar deliberadamente. No, o sea, creo que es claro el equilibrio, ¿no? El pecado siempre va más adelante. Perdón, la gracia siempre va más adelante. No importa cuán grande sea el pecado. La gracia de Dios es mayor siempre. El pecado, hermanos, se multiplicó en el mundo, especialmente cuando vinieron las tablas de la ley, ¿no? Que dejó en evidencia lo pecaminoso que era el ser humano. Pero Dios, que es rico y grande en misericordia, no respondió con un juicio inmediato en ese momento, sino que respondió con más gracia, trayendo a Cristo para la salvación del pecador.
¿Por qué tenemos que acordarnos de este principio todo el tiempo? Que la gracia sobreabunda sobre el pecado, para no ser atacados más de lo necesario, para no darle lugar al enemigo que te acusa hasta que desmayes en que no sos cristiano y que no, la salvación no llegó. Vamos a ponerlo de esta manera para que podamos verlo claramente. Esto es muy importante para que una vida sana espiritualmente se pueda vivir cuando somos vapuleados por la culpa del pecado. El mandamiento a perdonar a los otros según nosotros hemos sido perdonados se aplica también al asunto de perdonarnos a nosotros mismos. Primero nos dijimos hacia con los demás, pero también a nosotros mismos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados particulares a Dios, nosotros tenemos su promesa de que Él nos perdonará. El versículo que leíamos anteriormente, ¿no? Ahora, desafortunadamente, no siempre creemos que esto es así. No siempre creemos o recordamos esa promesa. Y es por eso que pasamos largas temporadas abatidos internamente. Leía algo sobre esto y decía que la confesión demanda humildad en dos niveles. Primero, en admitir realmente la culpa. Sí, he pecado en esto y en esto. Muy bien. Pero en segundo lugar, la humilde aceptación del perdón por parte de Dios. O sea que cuando nosotros pecamos debemos ver dos cosas claras. ¿Cuál es el pecado puntual? Presentarlo delante del Señor y aceptar el perdón del Señor, porque es una promesa de Él. Una ilustración que da no es una ilustración, fue un hecho real. Un predicador y pastor conocido, Sproul, ustedes lo conocen, contó algo referente, o por lo menos algo que sucedió en su iglesia. Él comenta que en una oportunidad se acercó un hombre que le decía: he pedido a Dios tantas veces que me perdone por un pecado, pero sigo sintiéndome culpable. ¿Qué puedo hacer? Le pregunta este hombre a Sproul. La situación de este hombre no era la repetición múltiple, digamos, del mismo pecado, ¿no? Sino que era una múltiple confesión de un mismo pecado. Varias veces pedía perdón por un mismo pecado. Entonces Sproul dice que le replicó a este hombre que debía volver a orar a Dios pidiendo que lo perdonara. Y claro, al escuchar esto, el hombre le dijo: pero si yo ya lo hice muchas veces, muchísimas veces le pedí al Señor que me perdonara. ¿De qué va a servir que lo haga otra vez más? Me siento de la misma manera. Entonces Sproul dice que para contestarle aplicó la proverbial y firme dureza del palo sobre la cabeza de la mula, diciéndole: escuchen bien, porque creo que acá está la clave, muy sabiamente de parte del Señor para con este hermano, en lo que responde. Dice: no le sugiero que le pida a Dios que le perdone por ese pecado, sino que le solicito que pida perdón por su arrogancia. Entonces dice Sproul que el hombre no podía creer lo que escuchaba. Arrogancia. ¿Pero qué arrogancia? Si yo estoy pidiendo perdón por un pecado y no me siento perdonado. ¿Dónde está la arrogancia? Porque él suponía que su repetida súplica de perdón era una prueba positiva de su humildad. Este hombre estaba tan quebrantado por su pecado, y eso era real, que pensaba que tenía que arrepentirse 1,000 veces por el mismo pecado. Él pensaba que su pecado era tan grande
que no lo iba a cubrir con una sola dosis de arrepentimiento, digamos. Que otros sigan adelante por gracia. O sea, creo que esto no se lo dijo, pero yo creo que en su interior pensaba esto, que otros sigan adelante por gracia. Pero él iba a seguir sufriendo por su pecado sin importar la gracia de Dios. El orgullo en este hombre estaba siendo una barrera para aceptar el perdón de Dios. Esto es impresionante, hermanos, porque realmente me llamaba mucho la atención. A veces nuestro orgullo no permite ser perdonado por Dios. Es tan grave lo que he hecho. Y estoy así como latigándome 50.000 veces por lo mismo. El Señor ya dio una promesa. Si confesares los pecados, Él es misericordioso y perdonará. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Y no se lo decimos a nadie, no lo compartimos para saber qué hacer. Nuestro pecado nos abruma de tal manera que pareciera que la gracia no existe para mí. Es como un cuento de hadas, ¿no? Que en mí no va a aplicar nunca. Hermano, si te pasa esto, me temo que no estás entendiendo muy claramente de qué se trata la gracia. Dios promete que nos perdonará cuando confesamos, pero insultamos su integridad y su perdón y su deseo de perdonar cuando nuestro orgullo está por encima de ese perdón. Perdonarnos a nosotros mismos después de que Dios nos haya perdonado es un privilegio, pero también es un deber. El Señor nos perdona. Basta con la culpa. Basta. Ya está. Si quien tiene el poder y el derecho de perdonar pecados es Él, yo debo alinearme a lo que Él dice. Él me promete perdón. ¿Por qué no lo tomo? Porque mi pecado está siendo más grande que la gracia que Él me ofrece. Y acabamos de leer que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces hay algo que no termino de entender en mi interior. Se trata de ser receptivo, ¿no?, al perdón de nuestro Señor para toda falta y no mantenerme en ese orgullo de no recibir ese perdón. Saber esto es necesario para el pueblo de Dios y también practicarlo nos lleva a vivir de una manera sana, entendiendo la muerte de Cristo en la cruz de manera correcta. Esa cruz me perdona a mí de manera particular. Ese Cristo sufriente en esa cruz me perdonó a mí de manera particular toda mi maldad. No olvidemos eso. Tenemos que hacerlo carne en nuestro interior y liberarnos de la culpa que Satanás quiere instalar, culpándonos y acusándonos una y mil veces frente a Dios. Porque Cristo ya lo pagó. Ya lo pagó. Y llegamos al tercer y último punto, hermanos. El perdón es serio. Es serio. No es algo más. Es un tema serio. Este último punto nos lleva a considerar la advertencia final que Jesús deja en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 6 de Mateo. Pero antes de pasar a esa advertencia en el capítulo 14, en el versículo 14 y 15, quiero que te detengas a ver la petición del versículo 13. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, estamos leyendo Mateo 6, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese versículo en la oración del Señor, esa parte de esa sección de la oración del Señor, no está puesto ahí en el medio porque sí.
porque después va a volver al tema. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, bueno, ahora lo vamos a leer. ¿Qué tiene que ver ese versículo ahí en el medio? ¿Por qué está eso así puesto por el Señor Jesús? No nos metas en tentación. Y esto es muy interesante porque para responder de manera correcta a lo que el Señor está diciendo frente a ese mandato de perdonar, nuestra oración, cuando venga la falta de perdón y mi pecado de obstinación por no perdonar, tiene que ser que Dios me ayude a salir de esa tentación. ¿Cuál es la tentación? A no perdonar. La tentación a no hacer lo que Dios dice, no solamente en el no perdonar ahora, sino en todo, absolutamente. Ahora, Dios no tienta a nadie, nosotros lo sabemos. No tienta a nadie y no tienta a nadie a pecar, pero Él sí puede someter a un hombre a ciertas situaciones o pruebas que puede exponerlo, digamos, a los ataques de Satanás, como le sucedió a Job, como le sucedió a Pedro. Dios puede permitir eso. Pero en este versículo 13, esa petición refleja el deseo, por eso esa tiene que ser nuestra oración, el deseo del creyente de no sucumbir a la tentación de no perdonar. ¿Se entiende? Es una prueba. Aquel me ofendió, realmente. No estoy haciendo ninguna presunción, me ofendió, perfecto. Yo lo voy a perdonar porque Cristo me manda. Yo lo voy a perdonar porque Él me salvó. Yo lo voy a perdonar porque no voy a entrar en la tentación de mi pecado y de mi propio ser de decir, no lo voy a perdonar. Por eso está puesto el versículo ahí. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿De qué mal? Del mi mal que no quiero perdonar. De mi mal de que no quiero aceptar. De mi mal que no quiero ir. De mi mal que no quiero servir. De mi mal en todo, hermanos. Líbrame, Señor. Ayúdame porque soy pecador. Es como que el Señor se pone dentro de esta oración como si fuera un pecador para que nosotros entendamos cómo debemos orar. Él se pone como un pecador. No lo es, pero así nos lo muestra. Este versículo nos prepara para todo tipo de tentación en cuanto a no obedecer lo que Dios dice y pide, en este caso, para el perdón. Pero entonces llegamos al versículo 14 y al 15 y ahí viene la advertencia. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, o más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiso decir nuestro Señor en esta advertencia final, en esta sección del Sermón del Monte? ¿Será que está haciendo suponer que si mi falta de perdón permanece, entonces Él no me perdona y por lo tanto no soy salvo? ¿Se está refiriendo a la salvación? Bueno, en el contexto que nosotros estamos viendo a esta altura es claro para nosotros que cuando la oración dice perdona nuestras deudas, la palabra deuda se está refiriendo a los pecados directamente. Así que son deudas espirituales, ¿sí? No estamos hablando de deudas materiales ni de ningún otro tipo, sino con respecto a los pecados. Los pecadores están en deuda con Dios por haber violado sus leyes. La ley de Dios, perdón. Y esta petición es el núcleo, digamos, central de esta parte de la oración. Se le está hablando a justificados. Se le está hablando a los que ya son del Señor. Que por otro lado son los que van a poder perdonar naturalmente o teóricamente, ¿no? Se le está hablando a justificados por Cristo. Por lo tanto, estos versículos finales no quiere decir que el Señor descuenta algo de la justificación que le dio al pecador, que ya la recibieron gratuita y eternamente. Este perdón es parte ya de todos los justificados. El Señor ya nos salvó, eso es lo que finalmente y resumidamente quiere decir. Pero la Escritura enseña que Dios disciplina a los hijos.
por el hecho de ser hijos. Y estos versículos se refieren más a confesar nuestros pecados para recibir esa limpieza diaria. Es como una limpieza de la deshonra, decíamos recién, que trae el pecado y no apunta a una repetición de la limpieza general que ya vino con la salvación y la justificación. MacArthur lo decía de esta manera con respecto a esto. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor cuando dice, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdón, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas? MacArthur decía esto, más que un baño completo, refiriéndose a la salvación, dice, es un lavado de pies. Es un lavado de pies. Esta clase de perdón es al que se refiere aquí Dios, que amenaza retener a los cristianos que rehúsan a perdonar genuinamente a otros. No es que va a perder su salvación, pero sí debe confesar eso delante de Dios para ir limpiándose día a día de la deshonra que lo acaba de atacar, que es el hecho de no perdonar en este caso. Es como que Jesús termina esta sección como si dijera, si se te va a olvidar todo, no te olvides de esto. Porque así somos, ¿no? Se nos olvida absolutamente todo, pero no te olvides de esto. O sea, que no se te olvide todo. Es eso. Es una advertencia seria, es una advertencia clara. Tu relación con Dios y mi relación con Dios están conectadas con la relación a los demás. No está diciendo que ganamos el perdón de Dios por merecerlo al perdonar, sino que el que ha recibido el perdón de Dios debe demostrarlo perdonando a los demás. Negarse a perdonar es una señal de que no has entendido profundamente el perdón de Dios. Y habrá que rever por qué no lo entiendo así. Para terminar, hermanos, ¿qué cierra enseñando Jesús en estos últimos dos versículos? Que el perdón no es opcional para el pueblo de Dios. Que la gracia recibida se convierte en gracia ofrecida. La que he recibido ahora la ofrezco por misericordia, porque así el Señor fue conmigo. En tercer lugar, que si guardamos rencor, estamos negando en la práctica la gracia que decimos haber recibido. En cuarto lugar, Jesús no está imponiendo una carga moralista, sino describiendo, digamos, la evidencia de un corazón que fue transformado. Y en quinto lugar, el perdón que damos fluye naturalmente del perdón que recibimos. Por eso estamos llamados todo el tiempo a perdonar. ¿Eres de Cristo? Él te justificó de todas las ofensas y de todos los pecados contra Él. Bueno, esto es lo que nos toca, hermanos. Dios nos desafía a esto todo el tiempo. Nos obliga, pero de manera natural tendría que ser, ¿no? A perdonar de todo corazón, como lo señala la historia de los dos deudores. Termina diciendo en el último versículo, de todo corazón, no hipócritamente, no falsamente, no manteniendo rencor en mi mente, sino de todo corazón. No hay opción para los hijos de Dios. Pero si Cristo todavía no es tu Señor, tenés que saber que su sentencia sigue sobre tu cabeza. Porque todavía no fuiste a Él para ser perdonado. Tus pecados siguen siendo una ofensa permanente ante un Dios misericordioso y perdonador. Pedile de corazón al Señor que te salve, que te perdone. Y hay promesa clara de perdón. Porque Él es misericordioso.
Esa es su esencia. Y cuando sientas y tengas ese perdón y esa salvación, verás cómo te debiera ser fácil perdonar a los demás. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos apretar nuestra alma muchas veces, exprimirla para ver qué es lo que pasa y por qué nos cuesta a veces tanto perdonar a los demás. Oremos. Padre, cada vez que tú nos hablas, Señor, sin duda nos pones en evidencia frente a tu palabra, frente a ti, Señor. Y esto nos sirve. Nos sirve, Señor, de manera especial en nuestras vidas porque podemos ver cuál es nuestra condición. Podemos ver cuál es el carácter de Cristo y a qué nos llama. Solo te rogamos en esta hora, Señor, que todo lo que hemos escuchado en esta mañana sea eficaz en nuestras vidas y en cada momento en el cual debemos aplicar tu palabra, nos ayude, Señor, a poder recordarla y que por medio de tu Santo Espíritu podamos vivirla y llevarla adelante. Ayúdanos a perdonar, Señor, como hemos sido perdonados. Ayúdanos a poder ver que tú nos colocas en algunas situaciones en las cuales necesitamos aplicar tu perdón, Señor, y que somos bendecidos cuando aplicamos tu perdón. Porque podemos ver en nuestra falta, Señor, una mayor ofensa hacia ti, que a veces es menor que la ofensa que nos hacen a nosotros. Guíanos, Señor, que tu palabra sea verdad en nosotros. Ayúdanos, en nombre de Cristo. Amén.